Bueno, pasamos a ver la composición de la palabra, ¿vale? La composición morfológica de la palabra. Y para hablar de este tema, pues tenemos que introducir un concepto que es el concepto de morfema, que seguramente ustedes ya hayan oído antes, pero bueno, que vamos a situar a lo largo de esta presentación, ¿vale? Entonces, bueno, lo primero es que tenemos que pensar que las palabras las podemos dividir dependiendo de varios criterios. Por ejemplo, puedo dividir una palabra fijándome en los sonidos que tiene. Así la palabra perro veo que tiene 4 sonidos. Ojo que hablo de sonidos, no de letras, ¿vale? Por eso he simbolizado la R de esa manera. ¿Y cómo sé yo que estos son 4 sonidos son diferentes entre sí? No son, por ejemplo, bueno, ¿cómo divido esa palabra en esos 4 sonidos y no de otra manera? Bueno, pues porque los sonidos los puedo encontrar en otras palabras, ¿vale? O en otros contextos. Por ejemplo, la palabra ropa tiene 3 de los sonidos que tenía la palabra perro y los tiene en distintas posiciones. Por lo tanto, yo puedo identificar que el sonido, por ejemplo, O es un sonido independiente de la R o de la E o de la P en la palabra perro, porque luego lo encuentro en otra posición en la palabra ropa, ¿vale? Entonces, bueno, la división de las palabras en sonidos, cada una de las unidades en que divido, ¿vale? Cada uno de los sonidos se llama fonema, ¿vale? Eh, pero también podría dividir la palabra perro en sílabas, perro. Y sé que tiene 2 sílabas por la misma razón, entre otras, que podía dividir la palabra perro en sonidos, porque esas sílabas las puedo encontrar en otras palabras, ¿vale? O en otros contextos, en otras posiciones, y eso me permite delimitarlas. Por ejemplo, ropa, ¿vale? Sin embargo, eh, ni los sonidos ni las sílabas significan nada. Si yo les pregunto qué significa, qué significa el sonido p, ¿no? Esa P en perro, pues no significa nada. Tampoco qué significa la sílaba pa en ropa, por ejemplo, ¿no? No tienen significado, no tienen significado. Sin embargo, ahora vamos a ver que podemos dividir las palabras también en unidades que sí tienen significado, ¿vale? Y ese es el concepto de morfema. El morfema es las unidades más pequeñas en las que yo puedo dividir una palabra y esas unidades tienen significado. Frente a las sílabas o los fonemas, que vale, son unidades muy pequeñas en las que yo puedo dividir una palabra, pero no tienen significado. Bueno, no adelantemos acontecimientos, vamos a ello. La palabra perro. La palabra perro la puedo dividir también así. Perro. Ojo, sigo hablando de sonidos, ¿vale? Me interesa separarlo de la escritura, por eso los vuelvo a simbolizar la R así. Entonces, perro. Vale, y entonces, ¿cómo sé yo que puedo dividir esa palabra en 2 partes? Bueno, pues por la misma razón por la que decíamos que podía identificar sonidos o sílabas, porque encuentro otras palabras que incluyen esa secuencia. La diferencia entre los sonidos y las sílabas está en que ahora tengo esta secuencia que se repite en esta palabra y que sí tienen significado. Vamos a verlo. Perro, ¿vale? La palabra perro, voy a cambiar el color, la palabra perro tiene un significado que es animal de la familia de los canes, macho. Bueno, pues ese animal de la familia de los canes me lo aporta esta secuencia y que sea macho me lo aporta esta secuencia de letras, que en realidad es una sola letra. ¿Y cómo sé yo que eso es así? Bueno, muy fácil, porque esa misma secuencia de letras que significa animal de la familia de los canes, la encuentro en la palabra perrera con el mismo significado. Perrera en realidad es el lugar en el que están los animales de las familias de los canes, el lugar en el que están los perros. Luego aquí tengo 3 morfemas diferentes. Tengo un primer morfema que es el que ya hemos dicho de per, ¿vale? Que significa animal de la familia de los canes. Un segundo morfema que es o,
que significa en este caso macho. Y un tercer morfema que significa era, que es era, que significa lugar, ¿vale? La diferencia de los morfemas y con las sílabas, por ejemplo, o con los fonemas, es que los morfemas tienen significado, ¿vale? Tienen significado. Vamos a ver otro ejemplo. Decíamos, ¿no? Que perro, per, animal de la familia de los canes, y o, macho. ¿Y cómo sé yo? Bueno, pues porque, por ejemplo, en gato, esa O se mantiene con el mismo significado. ¿Ven? Aquí tengo dos palabras que tienen el mismo morfema para indicar que el referente al que se refieren es macho. Perro, animal de la familia de los canes, macho. Gato, animal de la familia de los felinos, macho. Pero estamos hablando de lo mismo. Y si vemos más ejemplos, por ejemplo, pues gatera, ¿vale? Por cerrar el círculo que abríamos con perrera, bueno, pues el lugar por el que pasan los gatos, ¿no? Pues, gatera. En conclusión, bueno, pues en los apuntes tienen este esquema y vemos que en realidad los morfemas son unidades que se pueden combinar y que en su conjunto pues aportan el significado completo de la palabra, ¿vale? Y ahora vamos a ver en las siguientes clases que hay diferentes tipos de morfemas dependiendo del significado que esos morfemas aportan. Claro, aquí ya han salido varios ejemplos, pero bueno, como era una presentación simplemente para introducir el concepto de morfema, pues no he hablado de los distintos tipos de morfemas que hay, ¿vale? Eso lo dejamos para la siguiente ocasión.